explicación significa que Dios en su actuar gobierna el mundo. Él es causa última y causa universal, pero no es causa única, sino que Él no actúa única e inmediatamente en forma habitual, sino que normalmente actúa a través de las criaturas en el orden inmanente de la creación que Él mismo ha creado, y por eso de manera muy especial en la acción libre del hombre. Dios quiere que el hombre actúe con Él y en la acción del hombre colabore con Él libremente. Toda la dimensión que teológicamente se refiere a la inmanencia de Dios, a la presencia y al actuar de Dios en el mundo y en las criaturas. Por eso la frase citada: por lo tanto no se trata de una separación entre causa primera y la causa segunda, entre Dios y el hombre, entre Dios y la creación, sino es una íntima unión entre causa primera y causa segunda. Precisamente esta saber unir o saber separar es para él el problema clave. Una frase que acá está formulada abstractamente, que Pablo VI ya señalaba, hablando del divorcio entre fe y vida, y que Juan Pablo II hablaba el divorcio entre una visión teocentrista y una visión antropocentrista del mundo. Una segunda ley la formula ley de ordenamiento del mundo. ¿Qué significa esto? La formulación que las causas segundas constituyen un cosmos ordenado. No son causas anárquicas, las criaturas no son yuxtapuestas simplemente al azar, no están contrapuestas, no son simplemente, sino que forman en el plan de Dios un cosmos ordenado. Es decir, que las causas segundas, las criaturas que Dios utiliza para gobernar el mundo, constituyen un cosmos ordenado ahora según el orden de ser, según su categoría y orden de ser. No se trata de la palabra orden, aquí no se usa en el sentido de disciplina, de ordenamiento exterior, sino que se usa en el sentido filosófico, teológico del orden de ser, es decir, tienen una densidad de ser que les da características y niveles propios. No todas las criaturas tienen la misma densidad, la misma calidad, la misma cualidad del ser. Hay distinto grado de participación del ser de Dios, de la perfección de Dios. Por eso, en la explicación, Dios ha puesto en su creación natural y sobrenatural un orden. Distinguimos en el orden de la naturaleza u orden natural, y distinguimos el orden de la gracia o el orden sobrenatural. Llamamos orden de la naturaleza, orden de la creación, todo aquello que participa del ser porque Dios lo ha creado. Pero la llamamos orden de la gracia cuando esa realidad, y eso se refiere explícitamente y en sentido propio y directo al hombre, es el único capaz de la gracia. Dios no solamente le da participación del ser humano, sino le hace participar de su propia vida divina. O sea, lo que llamamos la gracia en el sentido propio de la palabra, un don, que por eso no pertenece a la creación, sino que es un don extra de Dios, y por eso llamamos sobrenatural, y ambas están íntimamente vinculados. En el orden de la naturaleza distinguimos distintos órdenes del ser. Habitualmente podemos distinguir y decimos: existe el reino mineral, existe el reino vegetal, existe el reino animal, existe el reino propio de lo humano. Y cada uno de estos reinos representa un orden de ser propio. Por eso se puede hablar en ese orden de ser de que existe un orden superior o un orden inferior respectivamente de uno respecto al otro en cuanto a la calidad del ser. El orden mineral y el vegetal, o el vegetal, el animal y el humano. No son simplemente una misma categoría de ser. Si bien un simposio de la Universidad de Chile sobre bioética, un profesor, tradición laicista, agnóstica, formuló, si yo bien sé que en la concepción cristiana es distinto, para mí la categoría central es solamente la vida, y no hay diferencias fundamentales si se es planta, animal u hombre.
Y por eso bioéticamente la palabra ética no tiene cabida acá. La ética se refiere a una actividad especial. En el caso de la vida, si se puede experimentar con plantas y animales, no veo ningún obstáculo para que se experimente de la misma manera con hombres. Ahí son implicaciones de esta doctrina. Si se comprende o no se comprende las diferencias de orden de ser. Entre los distintos órdenes de ser existe, no lo quiero desarrollar solamente, el fundador en 3 palabras lo resume, existe una relación mutua de subordinación, de yuxtaposición y de inclusión. Subordinación, que uno es superior y otro es inferior, el reino mineral respecto al vegetal, o el vegetal al animal, o el animal sobre el hombre, y por eso se puede hablar de derechos también en cierta manera de los animales o de las plantas. La ecología nos recuerda a eso. Hay una responsabilidad por la creación, por conservarla, por no destruirla, por no expoliarla, pero no se puede poner en el mismo nivel de los derechos humanos. Y una relación de yuxtaposición, existen estos reinos uno junto al otro, no se excluyen. Y de inclusión, cada reino superior incluye elementos del inferior. En el orden vegetal está incluido lo mineral. En todos los órdenes superiores, visibles, materiales, físicos, está el orden mineral presente, pero incluido en un orden nuevo que es la vida vegetal. Y el orden animal está incluido, elementos del orden mineral y vegetal, pero asumidos, incluidos en un orden animal, de vida animal, sensitiva. Y en el caso del hombre es un macrocosmos en pequeño, o sea, un microcosmos que contiene todos estos órdenes. El hombre no solamente espíritu, sino contiene los elementos, los órdenes inferiores incluidos en él. La tercera ley él la llama ley de perfeccionamiento del mundo. La formulación es los distintos órdenes, especialmente el orden natural de la creación y el orden sobrenatural, están relacionados entre sí y Dios perfecciona uno a través del otro. Una explicación: cuando en la vida concreta el orden inferior se integra en el superior, el mineral en el vegetal en el animal en el humano, y el orden humano, cuando se integra en el orden de la gracia, en la filiación de Dios, participa en el misterio de Dios. Bajo un aspecto, el orden inferior sacrifica algo de su autonomía, porque está incluido en otro orden, pero también a cambio de ello participa en la perfección de ese nuevo orden. Esto ocurre en la vida vegetal, en la planta, cuando es integrada en la vida sensitiva, animal. Ocurre en la vida animal cuando es integrada en la vida humana, y en ambos, cuando son integrados en la realidad del hombre como microcosmos. Esta ley rige también para la creación natural respecto a la creación sobrenatural, para el orden de la gracia respecto al orden de la naturaleza. Si la naturaleza se subordina a la gracia, es también perfeccionada, participa de la perfección de la gracia. Este es el sentido del axioma que el fundador citaba anteriormente, que lo recuerdo, que no lo vamos a tratar en detalle, pero que es como la expresión teológica de esta realidad. La gracia presupone la naturaleza, el orden sobrenatural presupone el natural. No lo destruye, sino que lo perfecciona y lo eleva, que muestra la relación entre ambos órdenes. Y la cuarta ley que él formula, la ley de adaptación al mundo. Dios conduce por causas segundas, estas causas segundas tienen órdenes diferentes, estos órdenes tienen una relación mutua, hay órdenes que perfeccionan uno al otro. Y ahora la ley de adaptación al mundo, Dios en su actuar se adapta a la naturaleza creada. Dios es consecuente consigo mismo. Dios crea la naturaleza en todas sus diferentes formas de ser, y Dios, al actuar respecto al hombre, respecto al mundo, se adapta, toma en serio, toma en cuenta, respeta esa creación que él mismo ha hecho. Eso quiere decir la ley de la adaptación al mundo.
y especialmente toma en cuenta la condición corpóreo-espiritual del hombre. Nosotros tenemos el peligro de querer ser ángeles, y Dios no nos quiere tratar como ángeles, sino como personas con cuerpo y alma. Todas las corrientes, la tentación siempre en los caminos de espiritualidad o de visión del hombre es o reducir el hombre a un animal superior y negarle su calidad espiritual, o reducir al hombre o darle a su calidad espiritual y desconocer la realidad física, corpórea, material del hombre. Un sobrenaturalismo. Se mueve entre el naturalismo y el sobrenaturalismo. Dios ha creado al hombre con una estructura que no es puramente espiritual, sino corpóreo-espiritual. Y por eso se adapta a ella en la historia de la salvación. Este es el fundamento de lo que se llama el principio encarnacionista del cristianismo, y que hoy más que nunca es importante recordarlo. Lo más propio, lo más específico, cristiano, no son la doctrina, no son las ideas, no son principios, no son símbolos, sino que es una realidad histórica, concreta, que es un misterio de fe. Y que es el hecho que se nos ha revelado que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, en un momento histórico de la historia humana, tomó carne de mujer del seno de María y se hizo hombre. Y que en Jesús de Nazaret, esta persona concreta, histórica, que vivió y murió, resucitó y fue ascendida a los cielos, propiamente hoy en la fiesta de la Ascensión del Señor, que se posterga para el jueves, hay un acontecimiento histórico encarnacional. La encarnación marca y sella de manera específica la visión cristiana. Y por eso toda la historia de salvación, toda la espiritualidad cristiana tiene una nota de encarnación. Y la medida que la Iglesia no respeta eso, o de corriente dentro de esa Iglesia se cae lo que se llama el gnosticismo, que es simplemente el querer espiritualizar la Iglesia olvidando su carácter encarnacional. Entre paréntesis, Tabat, una cantidad de elementos específicos son expresión de ese carácter encarnacional de la Iglesia. El Verbo encarnado, Cristo, el Dios y hombre, María, la Iglesia, los sacramentos, los sacramentales, los lugares de peregrinaciones, los símbolos. Todo eso es expresión de lo encarnacional, para evitar siempre la tentación del espiritualismo o del sobrenaturalismo. A veces queremos tener una religión más espiritualista de lo que Dios la quiere. Nos olvidamos que Dios quiso Él salir al encuentro del hombre en un hombre y en los hombres, en Cristo Jesús, en sus apóstoles, en la Iglesia, y que quiso dejarnos su vida y transmitirnos su vida a través de signos sensibles, que son sacramentos que tienen forma sensible, desde el bautismo con el agua hasta la Eucaristía con el pan, y que por eso condiciona la acción y la presencia de Dios también al orden de la naturaleza, al orden de lo creado, al orden de lo visible. Estas son brevemente expuestas 4 leyes donde el fundador precisa esta ley de conducción del mundo. Con esto él simplemente formula de manera original, con una nota pedagógica, algo que pertenece a la tradición teológico-filosófica de la Iglesia. Es una concepción cristiana de una antropología y un orden del sentido de la creación. Lo propio y original de él es los complementos que él hace. Pues en la página 4 me refiero a un primer complemento. El Padre Quentenis complementa esta ley de gobierno del mundo, formulada en una perspectiva filosófica teológica, como veíamos, Dios gobierna el mundo por las causas segundas, libres, con una perspectiva psicológico-pedagógica, que constituye propiamente su aporte más original y propio, y lo que él cree que es el aporte que Schoenstatt tiene que dar actualmente, a una filosofía y teología de las causas segundas, una filosofía y una pedagogía que lleve una pastoral también, que aplique consecuentemente esa relación de la causa primera con la causa segunda y la interrelación. La pregunta que está acá detrás es
cómo actúa Dios mediante causas segundas en el gobierno del mundo y en la conducción del hombre hacia él. Si afirmamos, Dios gobierna el mundo a través de causas segundas, especialmente causas segundas libres, a través de la criatura y especialmente del hombre. ¿Cómo lo hace? Padre Kenty lo formula globalmente así, tengan una cita de la segunda acta de fundación: Dios, en su sabiduría y respeto por las criaturas, gobierna al mundo a través de causas segundas, es decir, de criaturas. Él tiene a bien participar a las cosas y a las personas sus propiedades, derechos y poderes. Desea al mismo tiempo que hagamos objeto a estas criaturas, del amor y afecto que a Él le pertenecen, que a Dios le pertenecen. Y que a través de ellos, de las criaturas, le devolvamos ese amor y afecto. Así nace un gran organismo de vinculación. Si vemos esta afirmación global, esta afirmación presupone una doble constatación. Primero, por una parte, Dios, tal como lo concebimos y experimentamos, es la plenitud de todo lo que nosotros conocemos como perfección auténtica. La bondad, el poder, la sabiduría, la belleza, cualquier perfección que nosotros humanamente consideramos auténtica y verdadera, está en plenitud en Dios. Este conocimiento de la plenitud de Dios ya es posible en la teología natural por el uso de la sana razón, por lo que se llama en teología la vía negationis, afirmationis, excelencia, es decir, podemos afirmar de Dios toda perfección auténtica, tenemos que negar en Dios toda imperfección y por eso todo lo que pueda ser limitativo, corpóreo, material, y excelencia, es decir, esa perfección que en el orden humano concebimos es una excelencia sin límites, es una plenitud sin límite. Pues si el amor es una experiencia humana, es un valor, podemos afirmar que en Dios ese amor existe una plenitud total. Si la bondad, si la sabiduría, si la belleza las concebimos con un valor, en Dios las podemos afirmar con una plenitud total. Y esto es confirmado por la revelación en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos. Se nos revela precisamente el hombre religioso alaba y bendice a Dios por esa plenitud que descubre en Dios. Esa es una constatación. En Dios existe una plenitud de perfecciones. Y la otra, en el hombre, como persona humana, encontramos distintos aspectos que son fundamentales para su realización. El anhelo de entrega, de amor, de cobijamiento, la capacidad de entrega, de obediencia, de respeto, etc. Y por eso las perfecciones de Dios y las capacidades y necesidades del hombre, que son creadas por Dios, están ordenadas unas a las otras, no son contrapuestas, y debieran conducir a una vinculación del hombre con Dios. Aquí está la clave de unas preguntas centrales de la confrontación entre religión y psicología. Para determinadas corrientes psicológicas de inspiración freudiana, neofreudiana, toda la religión es proyección de anhelos del hombre, anhelos insatisfechos del hombre. Y el fundamento de verdad de eso está en que hay una correspondencia entre lo que el hombre anhela y su imagen de Dios. Y por eso una explicación valable, posible, sería: si esa imagen de Dios tiene tanta cercanía a la imagen del hombre, a los anhelos del hombre, es probablemente una proyección, es una fábrica, el hombre se ha fabricado un Dios conforme a su imagen. La visión de fe recoge eso, pero precisamente en la dimensión inversa. La imagen de Dios que nos formamos tiene mucho de la imagen del hombre, no porque el hombre proyecta su imagen de Dios y crea su Dios, si es una auténtica imagen, sino al revés. Pues la revelación nos dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y por eso que en el hombre encuentra anhelos y encuentra realidades que en plenitud están en Dios, es precisamente por el misterio que Dios ha hecho al hombre no solamente como una cosa más, como una mera criatura, una huella, sino como imagen,
a nuestra imagen y semejanza, y por eso en el hombre se refleja algo del misterio de Dios. Y por eso una íntima relación entre lo que el hombre es y anhela y el misterio de Dios. Tal vez, para ilustrar un poco expresiones que son más abstractas, no sé si habrá que sacarse esto, se puede. Bueno, ya. Aquí, ya.